la canción que destruyó al disco. Hubo un verano en que la música disco parecía invencible, hasta que una sola canción cambió todo. Las pistas de baile, los clubes, incluso las radios que creíamos eternas, empezaron a temblar. Hoy vamos a recordar cómo la canción que destruyó al disco puso fin a una era dorada, y cómo ese golpe resonó en todos los rincones donde alguna vez bailamos sin preocuparnos del mañana. Quédate, porque lo que escucharás hoy es el eco de un momento que cambió el mundo para siempre. A fines de los años 70, el disco no era solo un género musical, era un fenómeno cultural que dominaba todos los rincones de la música, las fiestas y hasta la moda. Cada pista de baile parecía un universo propio, iluminado por bolas de espejos giratorias y luces de colores que reflejaban sueños, esperanzas y pequeñas dosis de fantasía. Las noches eran eternas y los clubes nocturnos se transformaban en templos donde la música dictaba cada movimiento del cuerpo. La sensación de estar viviendo un momento histórico estaba en el aire, y quienes bailábamos sentíamos que formábamos parte de algo más grande que nosotros mismos. Para entender por qué la música disco era tan contagiosa, debemos entender su estructura. Este se componía de un compás de 4/4, repetitivo y constante, combinado con una base de percusión regular con líneas de bajo destacadas que hipnotizaban a las personas en las discotecas. A este ritmo sólido se le sumaban arreglos de cuerdas, metales, trompetas, piano eléctrico y sintetizadores, creando texturas densas y brillantes que llenaban la pista de baile. Incluso la guitarra rítmica tenía un papel protagónico, marcando pulsos que invitaban a mover los pies sin pensar. La influencia de ritmos latinos, como el merengue, la rumba o la samba, añadía un sabor exótico y festivo, mientras que desde Europa llegaban innovaciones con sonidos sintetizados y producciones de lujo, como las de Giorgio Moroder y el famoso sonido de Múnich, que ayudaron a proyectar el disco a un nivel internacional. Las estrellas de esa época, que aprovecharon al máximo estos nuevos sonidos, se convirtieron en figuras casi míticas. Seguro recuerdas a Donna Summer, con su voz poderosa y sensual, que lograba que cada nota se sintiera como un pequeño milagro. Su habilidad para transmitir emoción con cada palabra hizo que sus canciones fueran himnos que cruzaban fronteras. Los Bee Gees, por su lado, habían reinventado la armonía familiar y el falsete como nadie antes, y su música no solo estaba en los clubes, estaba en el cine, en los anuncios, en la vida cotidiana de millones de personas. Y no podemos olvidar a Gloria Gaynor, con himnos de liberación como I Will Survive, convirtiéndose en la voz de quienes buscaban fuerza, alegría y resiliencia en la pista de baile. Cada artista era, a su manera, un símbolo de una época de exceso, brillo y energía interminable. Antes de continuar, nos gustaría conocerte un poco mejor. ¿Desde dónde nos ves? Déjalo en comentarios. ¡Sigamos! Y sin embargo, aunque hoy recordemos esa época como un estallido de alegría y glamour, para muchos músicos, críticos e incluso para nosotros mismos, que íbamos a la pista cada fin de semana, había algo que empezaba a incomodar. Las pistas de baile se llenaban de canciones similares, los ritmos se repetían hasta volverse predecibles y la sensación de saturación crecía. Era un género que, en menos de una década, había pasado de ser un soplo de aire fresco a un fenómeno omnipresente, casi imposible de ignorar. La repetición constante, la sensación de que todos los éxitos eran iguales y el exceso de glamour comenzaron a generar un efecto inverso. Y entonces ocurrió algo inesperado. Una canción aparentemente inocente, una parodia, comenzó a marcar el inicio de lo que muchos llamarían el principio del fin del disco. En 1976, un DJ de radio llamado Rick Dees lanzó una canción que parecía diseñada para hacer reír, no para ser tomada en serio. La llamó Disco Duck. La idea era simple, una parodia del estilo disco, con un cantante que imitaba la voz de un pato y con un ritmo exagerado que llevaba la exageración hasta el límite. Rick Dees nació en Jacksonville, Florida, en 1948.
Desde muy joven mostró un talento especial para la radio y el entretenimiento. Su voz carismática y su sentido del humor lo llevaron a convertirse en uno de los DJs más conocidos de Estados Unidos durante los años 70 y 80. Deja tu like si te está gustando la historia. ¡Sigamos! Contra todo pronóstico, su canción fue un fenómeno absoluto. Llegó al número 1 en las listas de Billboard y se escuchaba en todas partes, desde bares locales hasta grandes clubes nocturnos. La gente no podía evitar moverse al ritmo del Pato bailando. Y aunque muchos la disfrutaban por su humor, otros comenzaron a verla como un síntoma de algo más profundo. Porque Disco Duck no solo era graciosa, fue el primer gran ejemplo de cómo el disco, ese género que hasta entonces había sido sinónimo de sofisticación y modernidad, podía ser ridiculizado. Lo que antes se percibía como elegante y vanguardista, de repente se volvía caricaturesco. Y eso, para los músicos y DJs que habían trabajado duro para perfeccionar el sonido refinado del disco, fue un golpe duro e inesperado. Y aunque suene extraño, ese pato bailando fue solo el principio de una reacción más amplia, que transformaría radicalmente la percepción de la música disco en los años siguientes. La sátira y la crítica no tardaron en multiplicarse. Cada vez que alguien veía a un grupo de bailarines haciendo los pasos característicos del disco, había un aire de burla. Ya no se reían con la música, ahora se reían de ella. Nuestros mejores pasos de baile pasaron de ser una muestra de diversión a una expresión de inmadurez. Además, el fenómeno tenía otra consecuencia menos evidente. Mostraba la vulnerabilidad del disco frente al humor y la cultura popular, y los productores empezaron a preocuparse por cómo mantener la seriedad del género. Algunos artistas comenzaron a cuestionarse si el disco seguiría siendo respetado o si estaba destinado a convertirse en un recuerdo de moda pasajera. Hay que decir que las radios tampoco ayudaron. Al principio, la reproducción constante de los éxitos disco parecía una bendición. Todos querían escuchar las nuevas canciones de los Bee Gees, de Casé, de Sunshine Band o de Chic. Pero la repetición constante se volvió abrumadora. El público, que al principio estaba encantado, empezó a sentir que escuchaba la misma base de batería y los mismos arreglos una y otra vez. Algunos artistas buscaron reinventar el disco para no perder credibilidad. Chic, por ejemplo, lanzó Good Times, un tema que combinaba la elegancia del disco con líneas de bajo que se acercaban al funk más sofisticado. Bee Gees exploraron sonidos más cercanos al rock y al soul en canciones como Too Much Heaven, buscando suavizar la sobreexposición que sufría el género. Donna Summer experimentó con ritmos más electrónicos y con colaboraciones fuera del estilo disco tradicional, como en I Feel Love, que incorporaba sintetizadores y texturas futuristas, anticipando lo que sería la música dance de los años 80. Mientras algunos innovaban, otros artistas prefirieron alejarse. El grupo Casé, The Sunshine Band, que había dominado las pistas con That's the Way I Like It, comenzó a reducir su producción disco, temiendo quedar atrapado en un estilo que ya empezaba a ser ridiculizado. Cada intento de adaptación, cada cambio sutil de ritmo, reflejaba la lucha del género por mantenerse relevante frente a un público que empezaba a demandar frescura y originalidad. ¿Cuál otra canción disco recuerdas? Déjala en comentarios. Para este punto, incluso los admiradores más fieles comenzaron a notar que la burla se infiltraba en la cultura. Las coreografías que antes eran admiradas ahora provocaban risas. Los atuendos de lentejuelas y plataformas comenzaban a parecer exagerados y la música que antes inspiraba alegría empezaba a ser vista con cierto escepticismo. El disco, que parecía eterno, empezaba a ser cuestionado. Pero el golpe final llegaría el 12 de julio de 1979, en una noche fatídica en Chicago. Ocurrió un evento que pasaría a la historia como uno de los momentos más emblemáticos en la lucha cultural contra el disco, la famosa Disco Demolition Night, liderada por el locutor Steve Dahl.
quien invitó a sus seguidores a participar en un evento que prometía ser tanto una protesta como un espectáculo. La cita fue en el estadio de béisbol Comiskey Park, durante un partido que ya estaba programado, pero que rápidamente pasó a segundo plano frente a la verdadera atracción: la destrucción masiva de vinilos de música disco. La idea era simple pero poderosa. Los asistentes podían traer discos de vinilo de cualquier artista disco para lanzarlos a una gran caja preparada en el centro del campo, que sería detonada ante la multitud. Lo que comenzó como una broma mediática destinada a atraer público y generar espectáculo, pronto se convirtió en un caos absoluto. Más de 50.000 personas se reunieron esa noche, muchas armadas con discos que arrojaban con entusiasmo y furia simbólica. Cuando la caja explotó, el estadio se volvió ingobernable. La multitud invadió el campo de juego. Comenzaron los disturbios, se rompieron objetos y se realizaron arrestos. Lo que debía ser un acto de entretenimiento mediático se transformó en un evento caótico que reflejaba la ira y el hastío de una parte del público contra un género que, según ellos, había saturado la cultura popular. El estadio se volvió ingobernable. Los organizadores, incapaces de controlar la multitud, cancelaron el partido de béisbol y declararon cierre temporal del recinto. Las cifras son impactantes: más de 50.000 personas presentes, cientos de discos destruidos, un campo de juego convertido en ruinas y un símbolo mediático que representaba, de manera violenta, la frustración y el hastío de una parte del público con la música disco. El impacto fue inmediato y masivo. La prensa se hizo eco del suceso, y la Disco Demolition Night se convirtió en un símbolo de rechazo a la música disco, marcando el fin de una era dorada que había dominado clubes, radios y televisión durante años. Los artistas y DJs que habían trabajado por años para dar brillo y sofisticación al disco, vivieron una experiencia agridulce. Por un lado, millones seguían bailando al ritmo de canciones icónicas. Por otro, el género que tanto habían defendido estaba siendo masacrado simbólicamente frente a sus ojos. La bola de espejos, que alguna vez iluminó cada pista de baile con reflejos deslumbrantes, parecía perder su resplandor frente a la furia colectiva de esa noche de julio. Suscríbete al canal si quieres que contemos más historias increíbles de la música. Muchos dieron el género por muerto, pero no sería la última vez que escucharíamos ese ritmo tan característico. Aunque la palabra disco parecía muerta tras 1979, su esencia nunca desapareció. Lo que había definido a la música de los 70, el ritmo contagioso, los bajos profundos, los arreglos de cuerdas y sintetizadores, la capacidad de hacer bailar a las masas, se mantuvo vivo, adaptándose a nuevas formas y públicos. Llegados los años 80, el dance pop y el funky soul recogieron el legado del disco. Madonna se convirtió en un ejemplo perfecto. Sencillos como Dress You Up eran una reinterpretación moderna de la pista de baile disco, con coreografías memorables y vestuarios llamativos que mantenían viva la esencia del estilo. Michael Jackson, por su parte, combinó el pop con funk y soul de manera magistral, creando canciones como Don't Stop Till You Get Enough, que obligaban a moverse y que heredaban la energía del disco clásico. Y Prince, con su creatividad infinita, fusionó géneros y mantuvo vivo el espíritu de los clubes de los 70 en sus actuaciones, videos y producciones. Llegados los años 90, la influencia disco se hizo aún más evidente. El house, el eurodance y el nu disco reinterpretaron los sonidos clásicos, adaptándolos a la tecnología de la época y a los gustos de nuevas generaciones. En Europa, artistas como La Bouche con Be My Lover y Sweet Dreams, o Dos Unlimited con No Limit, llevaron los beats contagiosos y los sintetizadores disco a las pistas de baile masivas. En Estados Unidos, CeCe Peniston con Finally y Black Box con Everybody Everybody recuperaron la energía de los bajos profundos y los arreglos de cuerdas que hicieron famoso al disco, pero con un enfoque moderno de house y dance pop. Incluso en el nuevo milenio, artistas como Daft Punk rescataron la energía de la música disco, adaptándola a los nuevos estilos electrónicos y a la música de club contemporánea.
Aunque nadie llamara a esas canciones disco directamente, la esencia estaba allí. Bajos profundos, ritmos irresistibles, arreglos de cuerdas y sintetizadores que invitaban al movimiento. El disco, entonces, nunca murió. Cambió de nombre, se mezcló con otros géneros y se adaptó a nuevas tecnologías. Pero siempre encontró su lugar en las listas de éxitos, en los clubes nocturnos y en la memoria colectiva. Cada canción que recuerda a Donna Summer, Bee Gees o Gloria Gaynor es un testimonio de que los 70 no fueron un período fugaz, sino un legado musical que sigue vivo en el corazón de la cultura pop. Intentaron enterrarlo, ridiculizarlo, quemarlo en estadios de béisbol y convertirlo en objeto de burla, pero la música disco encontró la manera de adaptarse y sobrevivir. Cada vez que suenan Staying Alive o I Will Survive, volvemos, aunque sea por un instante, a aquella pista de baile brillante de los 70. Las bolas de espejos girando, las luces reflejándose en el piso, los pasos de baile coordinados y la emoción de una generación que encontró en el disco alegría, liberación y comunidad. El disco fue mucho más que un género. Fue una revolución cultural, un símbolo de la alegría colectiva, de la moda, de la innovación y del placer de bailar sin restricciones. Sus ecos llegaron a los 80, 90 y más allá, recordándonos que la música, cuando es genuina, nunca muere. Y así llegamos al final de este recorrido. Te dejaremos por acá un video con otra gran historia de la música si quieres seguir reviviendo la nostalgia de viejas épocas. Nos vemos en una próxima ocasión.